Aquí hay mucha mala leche a estas horas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por estos aplausos, que la verdad se nota que es de cariño y de alegría decir, ya ha salido, por fin. Pues sí, porque estamos en directo y son las 2 y pico, las 2 y 10 pasadas. Pero no importa, porque estamos en noche fiesta y la fiesta hay que celebrarla. Enhorabuena por esos disfraces que vienen todos muy bien, estamos en carnavales. Yo, como verán, haciendo honor a lo mismo, he salido con las gafas. Sí, para ir disfrazado de cuando yo voy normal, que no trabajo. Y los actores, les tengo que decir una cosa, que todos los actores, humoristas, todos los que salimos a un escenario, nos preocupa muchísimo el quedar bien, el que se rían, el que lo pasen a gusto. El reírse es muy bueno, la risoterapia, habrán oído hablar, ¿no? 28 músculos que se ponen en marcha, te sientas fenomenal. Pues eso es lo que yo quiero, que se rían, porque al reírse uno lo pasa bien, y dice, ¿ves? Están riendo, que es lo que yo quiero. Sé que es difícil, porque hay veces que yo estoy haciendo reír y de pronto veo que unos que se están riendo mucho se ponen muy serios. Digo, coño, ¿qué le pasarán a estos que se han puesto? Y es que se acuerdan de lo que deben. Eso hay que olvidarlo, porque si no, no te puedes reír. Y la verdad que la complicidad entre el público que está aquí, el que está en casa, es el que hace que nosotros estemos mejor o peor. Esa es la verdad. Y el miedo que tenemos los actores, por ejemplo, es a quedarnos en blanco. Lo peor que le puede pasar a uno es quedarse en blanco. Quedarse en blanco, a lo mejor no lo entienden, es que uno, por ejemplo, tenga que decir algo y no se acuerde. Y entonces, como no tengas un buen recurso, lo pasan mal. Había un actor, voz brillante, que tenía que decir pues muchas cosas porque era el actor principal, pero necesitaban a uno que hiciese de médico, que solamente tenía que decir esta frase. Cuando le preguntase el actor, ¿qué tal se encuentra? Tenía que decir él, con una respiración, regular nada más. Estuvo una semana ensayando delante del espejo, se ponía hacia regular nada más. No, demasiado sobreactuado. Voy a hacerlo más natural. Demasiado nada más. No, demasiado tranquilo. Más. Demasiado nada más, no muy fuerte. Bueno, total, que una semana ya le toca el día del estreno y estaba en el camerino como loco. Madre mía, ¿cómo está? Regular, nada más, sí, ya lo tengo. Ya, total, el doctor que entra sin decir nada y a la salida el actor principal que se le acerca y dice, ¿cómo se encuentra la enferma? Y hace... Sabía que era blanco. Eso es lo peor. Pero hay que tener recursos. Es como aquel que quería ser cancionero, quería cantar y se va a dar... porque todo tienes que aprender. Y entonces para el arte dramático o para cantar tienes que ir a clases de canto. Entonces dice, mire que yo quiero cantar canciones. De esas de poner, cuando yo era cancionero, por el arte que tenía. Dice, bien, de momento deme un do. Y hace, do. Dice, más bajo. Dice, do. Dice, más bajo. Más bajo. Do. Dice, más bajo. Dice, do. Dice, más bajo. Y hace, ya me bajo, no podía hacer. Ay, ¿y qué me gusta a mí? ¿Y qué me gusta a mí ese que se fue? Ay, que no puedo poner esto. Que se fue a Sevilla, pero antes de irse le dice uno, mira, si vas a Sevilla ten cuidado. Cuando bajas del AVE, tú cuando llegas a la estación, la maleta, mucho cuidado, porque como te descuides te la quitan. Y entonces si te quitan la maleta, tú la tienes que pedir pero cantando. O sea, a ti te quitan la maleta, tú la pides cantando. Por ejemplo, que te quita la maleta y dice que me han quitado la maleta. Bueno, bien, tú no te preocupes, pero no creo que me la vayan a quitar. Dice que tú ten cuidado. Bueno, llega a Sevilla, deja la maleta, ¡taxi! Y la maleta que no estaba, ¡ay! Que me han quitado la maleta. ¡Guardia! Viene el guardia, dígame usted. Mire usted, que resulta de que yo bajé del AVE. He venido a coger un taxi, deja la maleta y cuando he dicho taxi, voy a ver y mire, que me han robado la maleta. Que me han robado. Y se cachondeo conmigo hasta estas horas. Dice que no cachondeo, señor guardia, es lo que yo le digo. Yo dejo la maleta y resulta de que cuando la he ido a coger, no estaba la maleta y mire usted, que me han robado la maleta.
Dice, venga, para el furgón. Oye, al furgón. Al furgón el mariquita. Y cuando llega a la comisaría, llega el guardia y dice al comisario, ahí que viene con el cachondeo, con la que tenemos encima, que ni llueve ni nada, y viene con el cachondeo. Dice, ¿qué pasa ahora mismo? Dice, señor comisario, ni cachondeo ni nada, que yo he llegado muy tranquilo. He bajado del AVE, he dejado la maleta, he dicho taxi. Y cuando he mirado, mire, que me han robado la maleta. Que me han robado. Y dice, ¿que te han robado la maleta? Y le hace, ¡fa! Le pega un guantazo. El mariquita queda con un archivador, se queda en el suelo. Y dice el mariquita, ¿pero por qué me pega? Y dice, ¿que por qué te pego? Pues mira, porque te han quitado la maleta. Muchas gracias, muy amable. Un pasota que estaba con otro y dice, ¿qué pasa, colega? Te voy a decir una cosa. Yo me tiro de la telefónica, ¿comprendes?, a una lata de cabeza. ¿Qué pasa? Dice, pero bueno, ¿tú estás loco? ¿Pero cómo te vas a tirar a una lata? Que me tiro de cabeza. ¿Qué pasa? Yo me tiro de cabeza desde la telefónica a una lata. De sardina. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué te juega? Dice, 1000 duros. Dice, venga, pon la lata. Ya que se va a tirar pronto, te digo, ¿qué pasa? Total, que se suba que la telefónica y dice de arriba, ¡ay! ¿De qué pasa? Dice, pon la lata. Dice, ahí va mi padre, que le ponga la lata, te digo. Le pone la lata y dice, venga, tírate. Y dice, ahí voy. Y hace, ¡fu! Se tira y dice, me cago en mi padre que me gana la apuesta. Hay mucha afición. Oye, ¿puedo beber un poquito de agua? ¿Me dais un poquito de ahí? ¿Puedo beber esto? Permiso. A ver. Ginebra. Lo llevaba camuflado ahí. Ay, bueno, que yo he estado en Sevilla ahora cuando he visto bailar que la ópera Carmen es que es una maravilla. En Sevilla hay mucha afición a los toros. Y esta representación que han hecho aquí tan taurina, ¿verdad? Hay mucha afición a los toros. Y resulta de que habían dos tirándose ventajas. Le decían a otros, yo torreo más bien que la mamá. A mí lo que más me gusta es irme por la noche a torear. Yo cuando está la luna llena me voy a torear. ¡Ole! Y le pego 22 pases. Tú no me conoces a mí toreando. Y dice el otro, el que torea de verdad soy yo. Yo sí que toreo que lo bordo. Yo cojo el capote y por la noche, como me gusta a mí torear, cuando veo el toro digo, ¡ay! Y le pego 7 osos más bien que la más. Dice, ¿tú toreas? Sí, yo también. Bueno, pues vámonos esta noche, que hace la luna para torear. Y dice, venga. Pues ¿a qué hora quedamos? A las 10 más o menos, 10:30, venga. A las 10:30 con los atillos y se van para los cercados, andando los dos y tirándose ventajas. Yo no vea cómo toreo, ya verás. Ya verás cuando lleguemos al cercado veamos un toro. Oye, que le voy a formar. Con la derecha. Ya verás, ya verás. Y el otro. Yo sí que toro bien. Le voy a pegar al primer toro 3 largas cambiadas de rodillas. Tú no me conoces a mí. Y dice, pues aquí ya vuela toro. Y dice, vayamos con las tonterías, Si aquí ya vuela toro. Y dice, si no hemos pasado el cercado. Y se cercado hace que lo hemos pasado ya un cuarto de hora. Y, vayamos con... Aquí no se pueden decir tonterías de nada, Que vuela toro, pues mira. Y de repente se oye glon, 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 glon. Empiezan los dos a correr. Ahí están. Y se suben en un árbol los dos. No te muevas por tu padre que están ahí abajo, Que yo no me muevo, será los pájaros. Los pájaros, estate quieto. Ay. Y abajo se oía blon, 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 blon. Y están ahí, que están ahí abajo. No te muevas. Que yo no me muevo, que yo estoy quieto. Y quieto. Que no me muevo, Serán los pájaros. Y ahí se oía glon, 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 glon. Total, que amanece y miran y eran 2 burras con un cencerro. Y se quedan mirando uno al otro y ¿sabes qué ves? Con el valor que tenemos nosotros para los toros y el miedo que nos da la burra. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Ay, bueno, les voy a dejar con un chiste muy simpático, muy divertido, que como es esta hora yo creo que lo voy a poder contar. Es una gitana que está haciendo la comida. Estaba con... Ay, se me ha ido esto. Estaba haciendo la comida con ese clavel aquí puesto, pero recogido. Y llega el niño pequeñito y dice, hambre, chica, dame otro chico pan, que tengo mucha hambre, se muere mi papá. Dice, niño, va a comer pan ahora que te estoy haciendo la comida que te voy a dar a aguantar.
Madre chica, que tengo mucha hambre, se muere mi papá, un trocico de pan. Se toma, le da el pan. Se va el niño a comerse la mujer allí. Vuelve otra vez, madre chica, un trocico de pan, que me muero de hambre. Se muere mi mamá, me la golpes como la Muna Romero, otro trocico de pan. Dice, ¿qué te haciendo de la comida que no me va a comer? ¿Me maten? Niño, dice, que me giñame la golpe como los pavos. Dame un trocico de pan, que tengo mucha hambre, mamá. Me la arruñaste entre el niño, toma el pan. Se va el niño, se come el pan y vuelve otra vez. Marcico, otro chico pan, que tengo mucha hambre. Que no hay más pan, niño, que te lo vas a comer todo. No me estoy haciendo la comida. Un jaleo de miedo. Que se abre la puerta de la habitación de la chabola. Así. Y sale el gitano con todo el pijama roto, lleno de agujeros. Era el pijama de los domingos. Se queda mirando muy serio y se puede aguantar que me tenga que pegar yo el madrugón que me tengo que pegar por la mierda al niño que la que están formando. Y el niño se le queda mirando un agujero que tenía aquí muy grande. Dice, para chico, me maten. ¿Eso que hacemos por ahí qué es? Dice, esto, los genitales. Dice, ¿qué, papá? Dice, para que lo tienda, lo cojones. Dice, la gitana, vaya una educación que le da al churumbé. ¿No le puede decir otra cosa? Dice, sí que quiere que le diga que se los huevos y se los coma con el hambre que tiene. Gracias, que lo siga pasando muy bien. Felicidades. Hasta luego. Muy bien, Arévalo, muy bien. Ay, qué nervios, que ya vamos a elegir a